Hay un pasaje que viene a catapultar dentro de estas jornadas que Israel hace en el desierto con el fin, y sabíamos que en cada una de ellas, de esas jornadas, la nube, ¿qué es lo que hacía? Se detenía. Cuando entraban en una jornada, llegaban a una jornada, esa nube se detenía. ¿Y de qué está hablando la nube? ¿Cuál es la señal que el Señor traza con la nube? La nube significa proceso formativo aprobado. Esa nube que aparece en el libro de Hebreos, que dice que habla de una gran nube de testimonio, una gran nube de martiría, de muerte, una gran nube que cuando nos sujetamos a ese proceso formativo genera un testimonio de Cristo, no solamente en nuestra vida, sino en todo lo que nos rodea. Por eso es importante el proceso formativo, porque va a dar un buen olor o va a dar un mal olor. Y es por eso que esta nube en cada una de esas jornadas se detenía. Y cuando el proceso formativo de esa jornada era aprobado, ¿qué pasaba con la nube? ¿Por qué subía? Porque el vapor de los hijos subía. Entonces la nube se alzaba, se elevaba. Esto quiere decir que la gente entraba en un nuevo proceso de Dios y en una posición de gloria mayor. ¿Por qué? Porque aprobó el proceso. Y esto era 42 veces, que corresponde al proceso de alumbramiento de un bebé. Entonces esto es tan glorioso, ¿sabe por qué? Porque terminado ese proceso del desierto de 42 jornadas, en donde el campamento se inclinaba, cuando esa nube de gloria se estacionaba, tiene un final. Tiene un final. Y es en el proceso de conquista. Cesa la nube. Se acaba la columna de fuego. ¿Por qué? Porque el primer día que ellos pasaron a poseer, entraron en esa etapa, entonces empiezan a caer las lluvias tempranas y las lluvias tardías. ¿Entiende lo importante de un proceso formativo? Y había algo que me quebraba el corazón. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros venimos de procesos inconclusos. ¿No le pasa que se frustra? Y esas situaciones nos generan crisis, porque no hubo una formación apropiada. Y eso es lo que le pasó a Israel. Ellos no fueron aprobados por Dios por tres causas. Pablo viene hablando de poner en servidumbre su cuerpo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o yo mismo quede desaprobado, según la textual. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar
Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Tal como ha sido escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se los hizo levantar a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecían por las serpientes. Ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más allá de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Proceso formativo. Lo importante del proceso formativo sobre nuestras vidas. La importancia de avanzar. Pero ¿qué les pasó a ellos? Quedaron botados en el desierto. ¿Se ha quedado botado alguna vez? Esto es muy personal. ¿Se ha quedado botado alguna vez? Y ha buscado que alguien lo levante. Esta palabra se llama botados en el desierto. Éxodo 13:20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cuál era el objetivo? Que anduviesen, que no quedaran, para que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de noche la columna de fuego. Sucot y Etam son dos estaciones que hablan de cómo nosotros, en medio de un proceso formativo, somos hechos habitación. La lucha del lugar santo es por la habitación. La lucha del lugar santo es la casa, la habitación. Y aquí parte el atisbo de cómo cada uno de nosotros tiene que pelear por la habitación. ¿Y en qué consiste la pelea? Dejarnos formar. ¿Dirá el barro al alfarero? ¿Puede decir el barro al alfarero? ¿Quién es el que da forma? El alfarero.
El alfarero a través de la rueda. El Espíritu. Pero no es el Espíritu separado de la palabra. Es el Espíritu empollando la palabra que fue sembrada. Esa es la manera. Para no terminar botados en el desierto. Porque Sucot significa la habitación, la enramada, o la casa hecha de ramas. Y eso está hablando de una u otra manera, cómo cada uno de nosotros debemos ser constituidos una habitación, pero como casa celestial y sacerdocio santo. Pero esta habitación tiene una característica. Viene a transformar el linaje. Por eso que eran ramas de árboles. El Señor no solamente está interesado en él, está interesado en él, en su esposa, en sus hijos, en su descendencia, hasta la tercera y cuarta generación. El interés de Dios es mayor. Entonces Sucot representa esto. Cómo mi vida a través de la formación empieza a ser habitación. Habitación. Pero ellos, dice, partieron de Sucot y acampan en otro lugar llamado Etán. Etán significa cubierta. Etán significa cubierta. Y esto es lo curioso. ¿Sabías tú que en la fiesta de las enramadas, qué le pasaba a la enramada? Tenía techo. Por eso el Señor instituye esa fiesta. Porque la enramada no tenía cubierta. ¿Por qué? ¿Cuál será el motivo de que Dios hace que celebren esa estación con los hijos, con la familia adentro, pero no había cubierta? ¿Qué querían? Quizá recordar el pacto con Abraham, que vieran las estrellas. Recordar, traer lo celestial, ser establecidos en esa verdad, ser establecidos en esa verdad gloriosa, no en su mirada, sino en el diseño. Eso es lo que buscaban. Y es tan glorioso esto, ¿sabe por qué? Porque también Etán significa su ave. Su ave. ¿Qué es lo que es un ave? ¿Qué es un ave? ¿Qué es un ave? ¿Y qué representa? Los pensamientos. ¿Se da cuenta lo que el Señor a la entrada quiere empezar a reformar? ¿Qué? La forma de pensar. La forma de pensar. El pensamiento, la forma que nosotros tenemos de interpretar, de ver, de racionalizar las cosas. Un hijo va a aprender a ver la vida como la ve ¿quién? Obvio, sus padres. Va a ver una imagen delante
Y aunque el padre diga mucho, el hijo solamente va a copiar lo que ve. Lo que ve lo va a copiar, porque eso es lo que se traspasa. La acción, la sustancia, eso es lo que se traspasa. Pero mira lo que pasa acá. El Señor, para borrar esta asignación, para borrar esta forma de pensar, para quitar una forma de pensar que ellos traían. ¿Cuál era la forma de pensar que ellos traían? De esclavitud. ¿Qué fue lo que primero ellos hicieron? Que Dios escucha el clamor. Hoy lo dije. Se me salió. Clamaron. ¿Sabe que un día no le ha pasado a usted que de repente usted escucha una canción y es en inglés y usted no cacha mucho de inglés? No. Pero empieza a escuchar solo la melodía y dice, esta canción debe decir algo muy potente. ¿Le ha pasado eso? Los que no le pegamos mucho a esto, ¿cierto? ¿Sabe qué? A mí una canción que me traspasó fue la de un grupo X. Cuando empecé a averiguar, su vocalista, un grupo mundialmente conocido, mundialmente, de los top. No he escrito Plenitud Pastora esta. Su vocalista se llama Bono. ¿Usted sabía que ese tipo es un pastor que se anduvo descarriando y que otra vez volvió a la... Hoy día es un pastor? ¿Sabían eso? YouTube, jefa. No YouTube, no. YouTube, U2. Entonces, a mí me llamó tanto la atención, ¿sabe por qué? Uno no es que escuche estas cosas, pero vuelvo a lo mismo. Usted de repente va en la calle y escucha esa canción y lo traspasó. Entonces llegué a buscarla y la saqué esto es de estos tipos, pero tengo que saber qué es lo que dice. Y la canción significa volteado en un momento. Así se llama. Y no la vamos a poner. Es que ¿sabe lo que quería que usted viera? Cómo el tipo entiende esas cosas. Cómo el tipo tiene un entendimiento de ciertas cosas. Canta el Salmo 40, hermanos, y el Salmo 40 a mí me impactó. Porque el tipo lo canta como lo canta un salmista. El tipo sabe lo que hace. ¿Para dónde quiero llevarlo? La canción parte con un grito. Es un grito. ¿Lo ponemos, no? ¿Lo ponemos? No venía preparado. Solo el grito, mijita. ¿Es un grito de clamor o no? ¿Es un grito de desesperación? Ese grito fue el que Dios escuchó en Egipto. Ese grito fue el que escuchó Dios y les levantó un libertador.
Dios no pasa por alto nuestro grito. Y ahora que hablamos de tiempo formativo, es un tiempo de dolor. Porque cuando Dios nos mete en esta arista, tiene que tocar ciertas cosas para que encuentre en nosotros ese grito. Que no es un grito de lamento, no es un grito del por qué me pasó, no es un grito de otra vez me pasó esto, no, es un grito de ayúdame, ayúdame, vuelve a ponerme en pie. Es eso, es como el Señor quiere cambiar esa salida, pero no solamente como un prodigio y como un milagro, meternos en su proceso para cambiar nuestra mentalidad de cómo nosotros visualizamos la vida, las cosas, porque las cosas que nos pasan en la vida están muy ligadas a nuestra formación. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo oímos? ¿Cómo vemos? Está muy relacionado con el nivel de formación o deformación o falta de formación que hubo en nuestra vida, que nos hace reaccionar a la vida de una manera determinada. Es por eso que el salmista decía: escudriñame, escudriñame adentro, métete dentro de mí, ve si dentro de mí hay camino de perversión y guíame en la senda eterna. Y de la misma manera también el salmista en este salmo glorioso, que lo encuentro maravilloso, al músico principal, salmo de David: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi gritera. Eso dice esto. ¿Escuchó qué cosa? Mi gritera. Él escucha la gritera. Él escucha la gritera cuando hay un corazón que quiere y que necesita ser formado. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, sobre Cristo. Me sacó de esos ambientes abismales, del tejón, llenos de alboroto, de confusión, llenos de malentendido, y puso mis pies sobre Cristo y enderezó mis pasos, enderezó mi transitar, mi camino. Puso luego en mi boca un dabar nuevo, un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, esto lo verán, proceso formativo, esto lo verán muchos, y temerán y confiarán en el Señor. La confianza, el temor lo genera el proceso formativo. No podemos vivir del prodigio. Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. Lo que me lleva a la herencia es el proceso, no otra cosa. Es por eso que vuelvo a este lugar. Entonces ellos estaban entre Sucot y Etam, el Señor queriendo cambiar la mentalidad que les produjo Egipto. Hablábamos con una persona el otro día. Esta persona, a la edad que tiene, ya había tenido intimidad con más de 4 hombres. Y nosotros decíamos: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta involución? ¿Por qué tanta involución? ¿Qué está pasando en las casas? ¿Qué está pasando con la formación?
Tanto vacío hay en las casas que los cabros buscan saciarse de esa manera. Pensar a esa niña que el Señor va a tener que tener tan grande misericordia para que se pueda casar bien. Pensar a los hombres. Proceso formativo. Proceso de Dios en nuestra vida. Partieron de Sucot, acamparon en Etam. Quiero cambiar tu mentalidad. Quiero cambiar las aves que anidan en tu mente. Quiero transformar tu pensamiento. Porque la persona que va atrás y pasa una niña y se da vuelta, tiene un pensamiento escrito aquí adentro. Y no hay duda que eso no lo glorifica al Señor. De eso no hay duda. Pero es formación. Es lo que fue formado. Seguramente nació entre promiscuidad. Nació entre una dislocación de sus padres. Nació en medio de información totalmente incorrecta. Pero el Señor los quiere sacar de ahí. Iba delante de ellos de día. ¿Quién iba delante de ellos? ¿Su papá? ¿Quién iba delante de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué Él iba delante? ¿Por qué Jehová iba delante de ellos? ¿Qué es lo que quiere marcar? 1, camino. 2, imagen. Imagen. Volver a marcar la imagen. Una imagen torcida que viene de Egipto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Y la columna significa una plataforma para afirmarte. La columna de la nube, la columna. La palabra columna significa una plataforma para afirmarte. Por lo tanto, el proceso formativo es una plataforma. ¿Para qué? Para hacerte firme. Eso es el proceso formativo. Porque esta columna que usó Dios era esa nube. Una columna de nube para guiarles. Entonces la formación es importante porque va a generar en nuestra vida una base, una plataforma, un fundamento. Pero mire lo interesante. La columna de nube, ¿cierto? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrar. 2 aspectos. 1, el proceso formativo que implica la nube. Que ya sabemos que la nube es el proceso terminado. Porque el Señor, ¿por qué pone esa señal? Porque nos está diciendo, eso quiero. Por eso que Israel vivió la señal, pero no entró en ella. No entró en el proceso formativo. Entonces, lo segundo, la columna de fuego. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la columna de fuego acá? La columna de fuego es importantísima. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros examinábamos Génesis, cuando decía subía de, entonces Yahweh formó de él esa palabra y sopló, formó agua, sopló, que es parte de lo mismo, fuego. Es la acción del agua y del fuego. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no nace de agua y de espíritu no puede heredar. Hay que nacer de nuevo. No nos basta conocer al Señor como lo hemos conocido, ni menos nos apropiemos de eso, porque vamos a terminar más perdidos todavía. La gloria de Dios va de continuo en un crecimiento, en un cambio para poder alcanzar a Cristo. Entonces dice, por eso es importante, 2 columnas que generan el proceso terminado. Avanzamos. Ahora, esto es lo interesante, hermanos, porque cuando está hablando de esto, el Señor quiere quitar formas de pensamiento. Las formas de pensamiento se quitan con proceso formativo, no con milagro. No con milagro. Y el proceso formativo incluye el dolor. Incluye el dolor. Entonces,
De día, la nube. Nube también significa cubrir el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué cubrir el cielo? ¿De qué? Del día, dice, aquí dice, ¿cierto? Del día. La palabra yom significa ser caliente. Ser caliente. Entonces, ¿qué es lo que hace la nube? Cubrir el cielo. ¿De qué? Del calor. ¿Por qué? ¿Cuál es la figura del sol quemando? ¿Quién dijo eso? Juicio. Por eso en el libro de Cantares, ella es morena porque el sol la miró. ¿De qué está hablando? ¿De que la chica es guapa? No. No tenía cobertura, no tuvo proceso formativo. La quemó el sol. El sol la quemó y generó en ella una horrible expectación de juicio. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a otra. El proceso formativo va a impedir sobre mi vida que me queme el juicio. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en el proceso formativo, sube. ¿Qué sube? ¿Cierto? Riega. El Señor forma y sopla. Y al soplar y formar, ese soplido es fuego y sube el vapor como una nube de gloria. Se pone arriba y el sol no me puede. ¿Por qué? Porque la nube de gloria me cubre. ¿Decimos amén? ¿Es importante el proceso formativo? Sumamente importante. La nube representa el proceso formativo que me va a librar del juicio, del calor del día. Guarda esto. Me va a guardar del juicio, del calor del día. De día mandó una columna de... ¿Qué es una columna? Una plataforma. Entonces, nos va a librar del juicio del calor del día. Y hay muchas veces, y aquí está el punto, porque dice la Escritura que Él iba a poner esos dos aspectos en el camino. En el camino. ¿Dónde? ¿Dónde iba a ser? En el camino. Y la palabra camino, entre otras cosas, significa tensar un arco. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿Cuál era la señal que se le entregó a Noé? El arco. Sobre las nubes. ¿Qué quiere decir eso? La fuerza del Señor, no operación de otra fuerza. La fuerza del Señor acá. Entonces lo que está buscando acá, al poner esta plataforma, al poner esa columna, o de otra manera, al poner un proceso formativo, es tensar nuestro arco. El proceso formativo va a tensar tu arco. ¿Qué significa eso? Tensar el arco, hermanos. Esto es glorioso. Porque tensar el arco es anular la operación de otras fuerzas o de otros espíritus. ¿Por qué? Porque en esta estación está la lucha por Sucot, la casa. ¿Entendió? ¿Entendió lo importante que es esto? Porque al poner este proceso formativo en mi camino, que significa tensarte el arco, que es lo que busca tensar el arco en nuestra vida, que nosotros como flecha lleguemos al objetivo de Dios, ¿cierto? Como ese rayo, ¿cierto? Que decíamos delante, que sale del oriente al occidente, que lleguemos a la madurez. Eso está buscando, eso está diciendo aquí la Escritura, eso está hablando. Entonces, aquí hay algo que es importante. ¿Por qué? Porque el camino tiene que ver con tensar el arco. Por lo tanto, el proceso formativo nos va a generar un poco de dolor, pero nos va a librar del juicio. Sí, y nos va a permitir llegar a la madurez. No hay otra forma, no hay otra forma.
No hay otra forma. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado, hermanos, que sienten que quedaron cosas atrás en su vida y que quieren volver a hacerlas? ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado eso? Que dice, ¿sabe? Como que yo siento que como que quedé corto con la niña. ¿Cómo? Algunos dicen, me salté esta etapa. ¿Por qué saltamos etapa? ¿Por qué saltamos etapa? ¿Por qué la niña o el niño, llámelo como quiera, en vez de jugar con muñecas, empieza a jugar con muñecos? ¿Entiende la idea? ¿Por qué en una edad de jugar con muñecas quiere jugar con muñecos? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el proceso formativo que busca eso? Vacíos. Vacíos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cuando la escoba está hecha, después tú miras para atrás y hay una horrible expectación de juicio. Por eso es importante que las cosas vayan en su momento, porque muchos de nosotros queremos volver atrás y queremos volver a hacer cosas. Y entiéndase, no estoy hablando de malas cosas. No. Hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para estar en la casa, hay un tiempo para estar con nuestros padres, hay un tiempo. Cuando nosotros dejamos ir esos tiempos, no vuelven. Hay algo que no vuelve: el tiempo. Y el Señor hizo cada cosa en el tiempo propicio y lo encontró hermoso. ¿Por qué? Porque tiene eternidad. ¿Qué significa? Que el tiempo bien formado va a traer eternidad a mi generación. Entonces hay cosas que hay que reevaluar, porque uno de los motivos por el cual ellos quedaron botados en el desierto fue porque no sanaron. Y la sanidad, hermanos, requiere proceso formativo. Una persona no es sana con una oración. No es sana. ¿Cómo el Señor quiere abrir los ojos? ¿Sabe por qué? Porque el proceso formativo, una de las cosas que va a producir en nosotros es abrir los ojos. Ojo, la palabra agua va a abrir el oír. El proceso formativo va a abrir los ojos y la boca. Amén. Vaya por favor al libro de Juan. No olvide el trabajo del día. No olvide el trabajo del día. No olvide de que Dios puso a Israel en el día una columna de nube y en la noche la columna de fuego. La noche es la adversidad. La noche es la prueba. La noche es las cosas difíciles. Mire lo que pasa acá. Voy a partir leyendo Juan capítulo 8 del verso 54. Lo tienes, May, ¿cierto? Puedes ponerlo, mijita, por favor. Amén. Estamos acá, ¿verdad? Sí, no nos hemos perdido. Amén. ¿Estamos en el camino? Cuidado con lo que responde, hermano. ¿Estamos en el camino? Hay un arco que se va a tensar. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Está refregando el Señor ahí.
pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Hermano, el Señor nos andaba con chicas. El Señor se les tiraba encima nomás. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Qué es lo primero? La palabra. Lo segundo, formación. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir, de que había de ver mi día. ¿Quién se gozó? Le está contando. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham el día del Señor? Cuando iba a sacrificar a Isaac. ¿Qué pasó ahí, jefa? Él iba a tomar el puñal y sacrificar a su hijo y el Señor se le apareció. Antes de eso lo vio. Antes de eso, cuando iba camino, dijo: espérenme aquí porque voy y vuelvo con el niño. Voy y adoro y vuelvo con el niño. Entonces ahí vio esa manifestación de Cristo. Lo vio este día. Vio la manifestación en su vida. Mira lo que pasa acá. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún tienes 50 años y has visto a Abraham. Aún no tienes 50 años. ¿Por qué le están hablando de esto? ¿Por qué ellos le mencionan a Jesús? Todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Por qué le están haciendo esta apreciación? Porque para un hebreo el 50 es entrar en lo oculto. Es que no lo puedo decir para afuera, pero lo voy a gritar. Porque a los 50 años, el número 50 Sión. Y el Señor tenía otra edad. Y dice: ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo. Hermano, por favor, pese esta lecera que les dijo. Para los judíos esto fue una lecera, una blasfemia. Antes de que Abraham le dijo: yo soy. ¿Tuvo consecuencia lo que dijo? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Y aquí viene lo que vamos. ¿Por qué estoy hablando esto del contexto? Pero Jesús se escondió y salió de él. ¿Dónde estaba esta discusión? Wow. Estaba en el templo. La discusión tiene que ver con el templo. Mire lo que pasa acá. Y atravesando por en medio de ellos se fue. Y aquí viene el punto. Al pasar Jesús vio a un hombre. ¿De dónde venía? Hay un ordenamiento. El Señor sana las cosas ordenadamente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esta ceguera. ¿Quién tiene la yayita formativa? ¿El papá o la mamá?
¿Qué dicen ustedes? ¿Quién da más? ¿Quién la tuvo? ¿Sabe cuál es nuestro problema? El enfoque. Nuestro problema es el enfoque. Nuestra mentalidad de discípulo. ¿Quién pecó? ¿Su mamá o su papá? ¿Qué responde el Señor? Me es necesario. No es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día... Entre tanto que el día... ¿Qué puso en el día? La nube. ¿Qué puso en la noche? ¿De qué está hablando Jesús? Proceso formativo. Es necesario que haga las obras de mi Padre en el día, entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Enterramos nuestra mirada tratando de buscar si fue mi mamá, si fue mi abuela, si fue mi bisabuela. ¿Quién diantre pecó? No es el punto. No es la mirada que debemos tener. La mirada que debemos tener es: Señor, venga tu proceso formativo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, perdimos de vista. Perdimos de vista, ¿qué cosa? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Usted quiere que la obra de Dios se manifieste en usted? Aquí está hablando de formación. ¿Usted quiere que la formación del Señor? Aquí no está hablando del prodigio, está hablando del proceso formativo. Entonces, ¿qué le sigue? Me es necesario. ¿Qué cosa? ¿De quién? ¿Qué necesito para entrar en esa obra? Envío. El envío es lo que quita la voluntad que se puso. Por eso es importante el tiempo apostólico. Sumamente importante. Porque cuando empieza el mover apostólico, nadie se manda solo. Nadie se mueve por tincada. Entras en una legislatura y en una jurisdicción celestial. Por eso que para el Señor es tan importante. He venido a hacer la obra de mi Padre. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque una de las cosas que hace el envío en la vida de una persona es cubrirlo. Segundo, llevar la voz del que le envió, no la de él. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que dar una palabra? Aprovechamos de hacer otras cositas más en el camino. El Señor quiere restaurar esto: el envío, el ser enviado. Seguimos rápidamente. Entre tanto que el día dura, la noche viene. Ojo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay algo que no vamos a poder hacer, hermano. Cuando se suelta el fuego no vamos a poder hacer nada. Nada. La vasija, cuando se suelta el fuego, ¿qué espera? ¡No me queme! ¿Qué hace la vasija cuando se le suelta el fuego para secarla? Quietecita. Si no se quema, se quiebra con cualquier cosa. Tiene que pasar. Lo que quiere decir la escritura acá es que va a venir un tiempo. Tienes que entrar en el trabajo del día, porque va a ser probado. Todo proceso formativo es probado. Y escuche, esto es lo más complejo. Y todo proceso no hecho es juzgado. Todo proceso formativo es probado. Y todo proceso no hecho es juzgado. Tiene que entenderlo, tenemos que entenderlo como iglesia. Todo proceso que yo no hice se va a juzgar. Me va a traer consecuencias.
va a traer una consecuencia en mi vida. Entonces, por eso es importante, ¿cierto? Entre que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar, nadie puede trabajar. Porque el proceso de fuego es proceso de fuego. Entre tanto que estoy en el mundo, entre tanto que estoy en el mundo, entre tanto que estoy en el cosmos. ¿Por qué murió Jesús? Por el cosmos, por el ordenamiento. Entre tanto estoy en este ordenamiento decorado, luz soy. Entre tanto que estoy organizando, llevando al ordenamiento. ¿De dónde venía el Señor? Del templo, que quiere reorganizar el cosmos, el arreglo ordenado. Un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Entre tanto que estoy en el cosmos, ay, que estoy con la gente. No, Él venía del templo. Él quiere reorganizar. ¿Se acuerda cuando va y suelta la huasca? Organizando, estableciendo el ordenamiento por el cual Él dio la vida. ¿Decimos amén? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué hizo la luz? Génesis 1. ¿Qué hizo la luz en Génesis 1? ¿Qué propósito tiene la luz en Génesis 1? Separación de las tinieblas. Entonces eso es lo que el Señor está haciendo, es un trabajo. Y aquí la palabra trabajo, porque el trabajo tiene que ver con formación. No es solamente me reúno con los cabros. No, ahora le hincamos el diente. Se acabó el recreo. Ahora le hincamos el diente. Entonces, ok, vas a compartir la palabra. Es de esta manera. No a tu manera. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, 9 veces, 10 veces. ¿Hasta qué? Hasta que se escriba. Y entre medio un reto. Formación. Hasta que se escriba. ¿Por qué? Porque estamos enseñando las cosas santas. Cómo se administran. ¿Se da cuenta? No es de cualquier manera. No es de cualquier manera. Entonces, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ¿qué es lo que hace el Señor? Entra en el proceso formativo. ¿Qué es lo que hace? Escupió en. Qué cochino el Señor. ¿Qué es lo que hizo? Inicia el trabajo. Inicia el trabajo del día. El trabajo del día. ¿Y qué es lo que hace? Hizo lodo con pare, Génesis 1. Subía de ¿qué? Entonces Yahweh Elohim formó, acción del agua, al hombre del polvo de la. ¡Wow! ¿Qué hizo Jesús? Génesis 1. Lo llevó al proceso. ¿Importante el proceso? Importantísimo. Hizo lodo con saliva. No fue un prodigio. Esta escritura no está describiendo un prodigio, un milagro. Un trabajo. Hay que machacar la palabra con los cabros. Hay que machacar la palabra. La palabra aplicada ¿a qué? Al polvo que traen. ¿Entendió? Al polvo de tierra que traen, al polvo de Adamá, a ese polvo. Áreas rojizas, áreas no tratadas, no formadas. Hincarle el diente. ¿Por qué? Porque el polvo, ¿quién se lo come? Va a ser juzgado y va a empezar a adquirir una naturaleza serpentuosa. ¿Entendió? No es de cualquier manera. Pastora, lo que quieras decir, por favor. Decimos amén. Vamos adelante entonces. Hizo lodo con saliva, untó con el lodo ¿dónde? Los ojos. Y le dijo, envío.
Envío. ¿Es prodigio o es trabajo? Es trabajo. Vas a empezar a hacer esto en la noche. Vas a orar por tu esposa. Vas a orar por ella todas las noches. Pero aparte de eso, le vas a cambiar la alimentación. Porque lo que ella está comiendo no es algún problema espiritual lo que tiene. Como dejó de comer carbohidratos y está amamantando, ¿qué fuerza va a tener? Entonces, la figura babilónica se acaba. Babilonia es defender esas cositas. Porque ahora estamos en un proceso de muerte porque tienes un hijo. Y es mucha gloria. Entonces, métale carbohidrato. Ya llegará el tiempo de el arreglo ordenado. ¿Entiende? Formación. Dicho esto, entonces, ve a lavarte. ¿Dónde? Ve a lavarte al estanque de Siloé. Y este Siloé tiene que ver con alguien, con el envío, con el trabajo de ser enviado. Esto es instrucción apostólica. No de cualquier manera. Esto no es un prodigio, te voy a sanar. No, el Señor establece un procedimiento formativo para que la casa entre. Y cuando lo aprueban, ¿qué va a pasar con la nube? Se va a alzar y van a ir a otro proceso, pero cada vez más arriba. Mire lo interesante. Fue entonces, se lavó, fue obediente a la instru y regresó. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a pedir, a demandar? La demanda es de atrio. Señor, te pido por mendigar, demandar. Señor, te pido por mi hijo, demandar. Dame un buen trabajo, sale para allá, demandar. La mendicidad es de atrio. El lugar santo es de proceso formativo. ¿No te gusta la pega? ¿Por qué te hacen hacer 3 vueltas más en la micro? Porque te tienes que levantar a las 6. Proceso formativo. ¿No te gusta la pega? Sí, es que me quita el tiempo con el Señor. Si no lo tiene ni él con él mismo. El discipulado es la consecuencia nomás. ¿Entiende? Salir de eso. Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Y él decía: yo, el mismo, el que era. Pero salí del atrio. Salí de ahí. Entré en otra etapa. Salí de la mendicidad. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús me metió en el proceso formativo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no tengo idea. Para terminar,
Esta es la parte que no nos gusta. No bastó con esto. Lo llevaron ¿a dónde? ¿Qué información tiene usted de estos gallos? Son muy entendidos en la palabra. ¿Entendido la palabra? Religiosos. ¿Cómo lo describe Jesús? Ciegos, guías de sepulcros. Entonces lo llevaron de esto. Al que había sido ciego. Y era día. ¿Qué día vio Abraham? ¿Por qué Abraham reposó? Porque vio a su hijo resucitado. Desde ahí reposó. Dijo, uy, este es el medio golazo, dijo. Mi hijo va a resucitar. Y este está entrando en un tiempo nuevo, en un tiempo de reposo, donde cada uno descansa de sus obras. Pero mire dónde los llevan. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces le dijeron, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entré en su proceso. ¿Y ustedes? ¿Por qué eres guía de ciego? ¿Qué es lo que hace el proceso formativo de Dios? Algunos de los fariseos, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. ¿En qué lugar se efectúa el proceso formativo? ¿Qué ministerios operan en el lugar santo? Los profetas y los apóstoles. La profecía y el apostolado lo que generan es un matrimonio perfecto. Los profetas o la profecía trae maternidad a la casa. El apostolado trae paternidad a la casa. El Señor quiere que entremos en proceso. Es urgente. Es urgente no desatender lo que Dios quiere. Cuando nosotros empecemos el proceso del clamor o de la invocación, Él va a venir a nosotros. No desaprovechemos este tiempo, porque es un tiempo administrativo de Dios para su casa.